Vamos a tener esta conversación en este momento con Licha de los Ríos. Licha, bienvenida a Momentum. Hola, Alberto. Muchas gracias por aceptar esta plática. El tema de nuestra conversación es un reportaje que se publica en pie de página y en Quinto Elemento Lab, este portal de periodismo de investigación que fundó Marcela Turati con otros compañeros periodistas, y que básicamente es y también la organización A Dónde Van los Desaparecidos, perdón, que es una crónica de esta visita histórica de familiares de víctimas de la guerra sucia, de desaparecidos y torturados por militares, entre otros grupos, y paramilitares también, en décadas pasadas, y que tuvieron oportunidad de recorrer el campo militar número 1, donde varios de estas víctimas estuvieron recluidos y fueron torturados. Cuéntanos, entiendo que participaste dentro de esta misión que entró al campo militar número 1. Tu impresión histórica, ¿se puede decir que es una visita de esta naturaleza, Licha? Sí, Alberto, muchas gracias por la invitación. Sí, esta misión, digamos, de visita al campo militar número 1, digo visita, pero en realidad eran inspecciones, ¿no? Pues es una demanda histórica, lo hemos dicho, lo repetimos, ¿no? Nuestras abuelas se apostaron cientos o decenas de veces, ¿no? Afuera de algunas de las puertas que habían sido localizadas por sobrevivientes, como los accesos por los que habían sido metidos, ¿no? en su detención y desaparición temporal. Entonces, fueron 3 días. Iniciaron estas visitas el martes 20, continuaron el miércoles 21 y terminaron el jueves 22. Fuimos aproximadamente 61 personas, más o menos divididos entre 35 personas sobrevivientes que aseguran y que les creemos evidentemente que ellos estuvieron recluidos en el campo militar número 1, y les acompañamos 25 familiares de personas que estamos con la certeza de que también estuvieron ahí, ¿no? Entonces, pues sí, fue un momento histórico, lo volvemos a repetir, y fue histórico por muchas circunstancias, ¿no? Me parece que todavía vamos a necesitar de mucho tiempo para seguir reflexionando qué es lo que vimos y lo que escuchamos. Lo que sí podríamos decir hoy día es que los sobrevivientes, las personas sobrevivientes, hicieron un ejercicio de memoria impresionante, ¿no? Doloroso, pero impresionante, porque ahí quienes trabajamos, pues la historia, la antropología, la psicología, nos dimos cuenta de lo que el cuerpo y la mente es capaz de recordar 50 años atrás, ¿no? Que fueron capaces de recordar a pesar de los esfuerzos para que la memoria se perdiera, Licha. Dentro de este reportaje que escribe Marcela Turati y que publicamos en pie de página, que se titula Ante militares, sobrevivientes de desaparición reconocen, entre comillas, 2 sitios de tortura en el campo militar número 1, hay algunas partes que me llaman la atención y que se dieron a conocer en la conferencia de prensa del viernes pasado por el exrector David Fernández, que forma parte de esta comisión, y que dice que, cito textual, y te pido tu comentario, Licha, abrieron sus puertas, nos dejaron entrar, sin embargo, no nos indicaron en ningún momento las historias de las edificaciones, los procedimientos que habían vivido, no pudimos tener colaboración activa de suerte que facilitara las investigaciones que teníamos que realizar. En esta visita, ustedes constataron un esfuerzo por ocultar los hechos que se han denunciado por décadas. Cuéntanos un poco de esto. Sí, bueno, yo y creo que la mayoría de personas que asistimos a esta inspección, podría decir que todas, pero no hicimos un consenso, ¿no? Pero me parece que todas tenemos esta impresión, ¿no? Nos dejaron entrar,
ahorita escuchando la mesa anterior con Federico y David, pues evidentemente vimos esas tensiones no dichas, ¿no? Pero que de todas maneras están implícitas en la propia visita. Y a mí me parece, comparto completamente, aplaudo el pronunciamiento del comisionado David Fernández, porque es una de las cuestiones que hemos estado demandando, Alberto, ¿no? Que el personal retirado hable. Es decir, a mí me queda muy claro, insisto, por el solo sentido común, pero también como historiadora, que las personas que estaban a cargo de esta comisión, ¿no? De los 3 días de inspección, pues no iban a saber el uso, el funcionamiento, ni siquiera si había tenido o no algún tipo de intervención, esos espacios o esos, la mayoría estaban, nos decían, nosotros tenemos 7 años, nosotros tenemos 1 año a cargo de esta unidad, y cuando nosotros preguntábamos, pues no se puede dar este tipo de información, ¿no? Pero además eso es otra de las cosas muy interesantes, ¿no? Que nosotros íbamos buscando sitios específicos, es decir, no nos mandaron a los miles de metros, ¿no? O decenas de hectáreas, no nos mandaron sin, ya teníamos nosotros ejercicios periciales que habíamos hecho tanto con sobrevivientes y los propios sobrevivientes, ¿no? Entonces, bueno, esta observación que hace David, pues me parece que es muy, muy importante, ¿no? No nos decían si había o no subterráneos, y bueno, se dio con un subterráneo, ¿no? ¿Qué buscaban? ¿Ustedes llevaban ya alguna idea de qué era lo que querían encontrar? Sí. Compártenos un poco. ¿Qué buscaban? Hay edificaciones que han sido reiteradamente en los ejercicios que hicieron los sobrevivientes, que además, las personas sobrevivientes, que además, insisto, mi reconocimiento, porque yo específicamente iba acompañando con atención, nos íbamos acompañando todos, pero en este caso viaja un compañero desde Ciudad Juárez, originario de Los Mochis, por ejemplo, Juan Manuel, que él es sobreviviente de 1 año de detención, tanto en el batallón de Culiacán, Sinaloa, y después es trasladado al campo militar número 1, ¿no? Él convive 1 mes con mi madre ahí en el campo militar en una instalación, y entonces nosotros ya habíamos hecho esos ejercicios con ellos, ¿no? Cuando digo nosotros, somos el Centro PRO, que es mi representante legal. Con ellos 3 habíamos hecho unos ejercicios para reconstruir los espacios, entonces ya íbamos, digamos, con esta sentido espacial de lo que queríamos encontrar, ¿no? Pero evidentemente, pues se juntaron las fuerzas de 35 personas sobrevivientes, imagínate. El ejercicio que hicieron de reconstruir el espacio con croquis, pues coinciden varios espacios, ¿no? Y sí, íbamos buscando específicamente las mazmorras, ¿no? Que después nos dimos cuenta que pueden ser diferentes espacios, ¿no? De acuerdo a y bueno, estuvimos en una de ellas. Y es que además es importante, sí, claro, es importante tomar en cuenta que las personas que estuvieron ahí recluidas llegaron casi todas encapuchadas o con los ojos vendados después de haber sufrido vejaciones y torturas, y estuvieron encerradas en espacios minúsculos, casi sin luz de día, sometidas a torturas, y con todas las precauciones, si me permites el término, Licha, del ejército, para evitar que supieran en dónde estaban. Y a pesar de ello, se logró encontrar algunos indicios. En este texto que publicamos en Pie de Página y en Quinto Elemento Lab, me llamó mucho la atención de un sobreviviente que dijo, aquí había una ventana, y la encontraron. Sí. Cuéntanos un poco si tuviste tu posibilidad de estar allí, porque entiendo que en ese lugar, que era un subterráneo donde estaban las mazmorras, hay incluso un plano que hicieron los sobrevivientes. Ahora existe una cancha de frontón o algo así. Es un squash.
es un squash y yo tuve la oportunidad, insisto, porque se consideró que podía ir con las personas sobrevivientes por el trabajo que veníamos haciendo ya con ellos, ¿no? En la reconstrucción, porque además esos testimonios han estado incorporados ya en la carpeta que tenemos en la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces, queríamos ver si son el espacio señalado, ¿no? Es bien interesante, Alberto, porque con todas esas circunstancias en las que llegan de violencia, ¿no? Ojos tapados, algunos ya venían torturados desde los lugares de orígenes donde los detuvieron, ¿no? Hay que pensar que muchos de ellos eran trasladados desde el interior del país, eran volados, los traían en vuelos, ¿no? Desde diferentes ciudades y los trasladaban pues de manera, de una manera pues de violencia extrema hasta llegar a esos lugares, ¿no? Y ahí es bien interesante porque muchos de ellos recordaban y decían, hicimos tantos minutos de la puerta tal hasta este lugar en las camionetas que nos trasladaban en esta ocasión, pero ellos lo asociaban con el tiempo que hicieron hace 40 y tantos años, ¿no? Estuvimos en esta, y sí, nos toca ver el momento en que abren como estas especies de puertitas que tienen como aljibes, construcciones de estas, ¿no? Lo que vimos, porque además es bien interesante, mucha gente no se esperaba que estos muchachos detenidos, ¿no? Iban a ser ingenieros años después. Entonces, en este grupo de sobrevivientes iban personas ingenieras que se dedican a la construcción y evidentemente inmediatamente veían, ¿no? Las modificaciones hechas al inmueble. En esta generosidad de las personas sobrevivientes, muchas de quienes bajaron dijeron, este no es el lugar donde estuvimos, pero hubo otras que sí. Y en ese sentido, es bien importante estas pequeñas cositas con las que ellas se fueron, cuando en algún momento se les movió la venda, ¿no? Cuando les permitieron ir al baño sin tener un vendaje. Y entonces, pues, una compañera decía, no se me olvida el piso es de grafito. Entrabas al baño y el piso era de grafito, ¿no? Entonces, son cositas que a lo mejor la gente las piensa como, uy, y luego que, pues no, hay un señalamiento, hay una marca de un lugar que se está encontrando en un espacio donde históricamente nos fue prohibido entrar, ¿no? Justo esta es mi siguiente pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué es importante o por qué es importante y para qué sirve esta visita y el ubicar lugares exactos de tortura y de retención ilegal? Sí, yo creo, Alberto, siguiendo la discusión que tenían en la mesa pasada, ¿no? Aquí la contrainsurgencia muchos años fue considerada como historias sin comprobar, ¿no? Como rumores, como estuvieron blindadas completamente hacia la opinión pública, ¿no? Yo lo he escrito en varias ocasiones los últimos meses. Nuestras abuelas, nosotras mismas, ¿no? Le gritamos al país que había cárceles clandestinas y no nos creyeron, ¿no? No nos creyeron justo porque estaban en instalaciones consideradas de seguridad nacional, donde es imposible la entrada, ¿no? Era imposible la entrada. Entonces, bueno, me parece primero que era para decirle al país que no estábamos mintiendo, ¿no? Que en ese lugar se cometieron violaciones graves de derechos humanos y que en esos lugares, que el campo militar no es el único, ¿no? Sí es el principal, pero no es el único, desaparecieron nuestras familias, ¿no? Eso por un lado. Por otro, no hay que olvidarnos que nosotros queremos la reconstrucción histórica, pero también queremos acceso a la justicia,
¿no? Y en ese sentido, nos parece muy, muy importante, y acuérdate que nosotros siempre hemos tenido la carga de la prueba, ¿no? En estos procesos que iniciaron a partir del 2002, pero que, bueno, fueron denunciados a partir de las ejecuciones de que se operó esta contrainsurgencia, ¿no? Desde entonces se denunció, pero nosotros hasta el 2002 tuvimos la oportunidad de asistir a un ministerio público de la PGR. Entonces, nosotros como víctimas indirectas, como denunciantes de estas desapariciones, tenemos que demostrar que en esos lugares fueron vistas y desaparecidas nuestras familias. Licha, una última pregunta. El comisionado David Fernández menciona algo que me parece importante porque es a lo que sigue. Menciona la pasividad de las Fuerzas Armadas en esta visita, esta misión histórica, pero también en otros elementos, en otros casos. El de Ayotzinapa es apenas uno, el de la Guerra Sucia es otro. El ejército a regañadientes accede a abrir los archivos, pero nada más, no hace nada. ¿Qué sigue? ¿Cómo presionar para que finalmente se avance y se logre llegar a la verdad en este caso tan grave de las desapariciones y torturas y retenciones ilegales de las décadas pasadas, Licha? ¿Qué sigue? Yo creo que son casos vinculados, Alberto. O sea, no podemos pensar como lo han intentado exponer algunas personas, ¿no? Que son casos desvinculados, que por un lado entran los familiares y los sobrevivientes de la contrainsurgencia, pero que por otro lado está pasando lo de Ayotzinapa. A mí me parece que es una cuestión integral, ¿no? O sea, que es una cuestión de continuidad de la institución de las Fuerzas Armadas, ¿no? Si hay esta opacidad es porque ha sido histórica, ¿no? Y a mí me parece que, fíjate, tienen un montón de paralelismos, tanto ahorita lo que está pasando con el general Rodríguez, lo que pasó es muy, muy parecido a lo de Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo. El juicio se estaba siguiendo también ellos están en la prisión militar, eran las Fuerzas Armadas quienes los estaban investigando y juzgando. Es decir, son cuestiones muy, muy, muy similares, y para mí lo que seguiría es seguir insistiendo que además tenemos el mismo dique. La Fiscalía General de la República no está haciendo su trabajo, al contrario, está entorpeciendo las investigaciones de la contrainsurgencia también, ¿no? Y lo hemos venido denunciando. Entonces, nosotros seguiremos insistiendo en que no nada más es el campo, que tenemos que regresar al campo por otras instalaciones que fueron señaladas por las personas sobrevivientes y ya no tuvimos acceso a esos lugares. Tenemos que insistir en ir a pie de la cuesta, tenemos que insistir en que el equipo de la Comisión de la Verdad siga trabajando el archivo militar, los archivos militares. Nosotros como familiares tenemos que seguir litigando, ¿no? Frente a la Fiscalía, pero a mí me parece que, bueno, esto no se puede entender de una manera aislada, ¿no? Somos parte de una comunidad mucho más grande de víctimas, que si una avanza, va a avanzar otras, ¿no? Entonces, me parece que no nos pueden ver fragmentados, no nos podemos sentir fragmentados de otras comunidades de víctimas, y seguimos diciendo que en el pasado y en el presente, es decir, en el caso Ayotzinapa, pero también en otras violaciones graves de derechos humanos, ha participado el ejército con toda la impunidad, y esta tiene que ser señalada, investigada y castigada. Pues sí, la verdad es que todavía hay muchísimo trabajo hacia adelante. Lo que se ha avanzado es importante. Sí, no podemos regatear que tengamos este tipo de visitas, de misiones, por ejemplo, que durante décadas se negaron terminantemente, pero no es suficiente. Así es. Licha de los Ríos, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta conversación en Momentum.
No, al contrario, y bueno, pues nada más me gustaría reafirmar mi solidaridad y la escucha, ¿no? La atención, la empatía, la solidaridad y el caminar codo a codo siempre va a ser entre las familias, con las familias, ¿no? Así es, así es. Aquí tienes la puerta abierta. Muchas gracias, Licha. Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo. Otro abrazo, hasta luego.